Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Gracias al Señor, primeramente, por la bendición de poder compartir estos temas de ciencia y fe en un mundo, como bien decía mi querido amigo y hermano Marcelo, cientificista, un mundo secularizado. Y muy alegre, muy contento por compartir, pero también por encontrarme con dos grandes amigos y hermanos como mi hermano Gonzalo, mi hermano Marcelo, conocidos ya desde hace muchos años. Hemos compartido muchas instancias, nos hemos gozado en el Señor en muchas reuniones y también haciendo equipo un poquito ahí en la revista Aguas Vivas, que ha sido también una instancia muy provechosa para poder allí aportar con un granito de arena en esta dinámica de ciencia y fe. Se da la paradoja, hermanas, hermanos, que la ciencia, en la medida que más ha avanzado, más evidencias ha entregado en contra del origen azaroso de la vida, en contra del origen azaroso de las especies a nivel macro, ¿no? El concepto de especies complejo, uno podría decir, bueno, pues que el perro se formó a partir del lobo, y es una especie, o el coyote también es una especie. Sí, claro, pero están dentro de la que la Biblia llama el según su tipo, ¿no? Que no corresponde a las categorías taxonómicas de Carolus Linneo, que fue quien inventó esta jerarquización, ¿no? Pero que está entre género y especie. Y por lo tanto va a haber siempre la opción dentro de ese tipo de tener variedades. Si nosotros cruzamos a un lobo y a un perro, tienen una opción muy alta de tener descendientes, y esos descendientes ser fértiles. Entonces, estamos hablando de la misma especie, ¿no? Pero en zoología los tienen catalogados como distintas especies. Pero hablamos a nivel de clase, a nivel de filum, a nivel de reino. Las grandes categorías taxonómicas no se han movido nunca más desde que se originaron. Los movimientos a nivel de especie han sido las categorías bajas, especie y género, pero familia, orden, clase, filum, reino, no se movieron más. Están tal cual desde que comenzaron a existir sobre la Tierra. Es un tema muy interesante. Y todas las evidencias, primero desde lo macro, desde la evidencia externa, los caracteres morfológicos, luego las evidencias internas desde la biología celular, y luego más internas desde la biología molecular, y luego muchísimo más profundas todavía desde la genómica, para entender los códigos dentro del ADN. Toda esa información apunta a que hay diseño y hay propósito para los seres vivos. Y sin embargo, el esquema darwiniano se mantiene en algunos como teoría, pero en la mayoría de las universidades y colegios como una gran verdad. No sería tan riesgoso y peligroso para nuestra fe si solo fuese una teoría, ¿no? Que explica algún proceso dentro del ámbito de las ciencias naturales. Pero el tema es que hay una correlación altísima sobre, ¿no es cierto?, un 0,95 probablemente, entre evolucionismo y ateísmo. Es decir, Dios se queda sin trabajo. Ese es el punto, ¿no? Y por lo tanto ya hay que creer más bien en la madre naturaleza, en la panspermia, algún meteorito que trajo semillitas de vida de alguna otra parte del universo, en cualquier cosa, menos Dios. Ese es el problema de fondo que hay con el esquema evolutivo. Vamos, por tanto, Dios mediante, a revisar algunos de estos aspectos, y entendía yo que estaban justamente reunidos en torno a este lema, consagrados a la verdad, si fueron destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, y eso es un poco lo que vamos a revisar. Por distintas vías los fundamentos cristianos están siendo destruidos hoy. Se dice que el relato del Génesis es metafórico, ¿no? Desde luego, desde el ámbito secular, externo a la Iglesia, eso por sentado, pero también, lamentablemente, dentro, ¿no?, del ámbito cristiano, una teología liberal, demasiado liberal, que también está cayendo en este esquema, ¿no?, de pensar que el Génesis es metafórico. Por lo tanto, Adán y Eva nunca existieron, la verdad no existe, ¿no?
Ustedes saben que vivimos en la era del posmodernismo, en donde la verdad total no está. Cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿no? Pero antes de esta era posmodernista estuvo la era modernista, ¿no? Casi todo el siglo XX. Y esa era estaba establecida más bien por unos principios filosóficos del positivismo, en donde la verdad existía, pero lo entregaba a la ciencia. Ciencia, es decir, el conocimiento científico era absoluto, verdadero, el positivismo, ¿no? Todo lo que era demostrable cuantitativamente a través de modelos matemáticos, físicos, verdad. Bueno, ahora se pasa a la otra fase y hay verdades parciales, verdades relativas. Y ahí nos dicen, ustedes tienen su verdad, pero ahí entre las cuatro paredes de su iglesia. Acá afuera, en el ámbito nuestro, está la verdad nuestra, ¿no? La que entrega el conocimiento científico. Veremos entonces también ese aspecto. La ciencia es la única que se acerca a la verdad. El cristianismo es antagónico a la ciencia, es ignorante también. Eso vamos a ver hoy día algunos aspectos que tienen que reforzarnos, ¿no es cierto? Algunas teorías y elementos que nos sirvan de herramientas para defender nuestra fe desde la misma ciencia. Y el relato de la iglesia está obsoleto. Por lo tanto, ciencia y fe en la era del conocimiento. Un tema complejo, ¿no? Y esperamos, Dios mediante, el Señor nos dé la gracia para poder abordarlo de la mejor manera. Un aspecto a tener muy claro antes de continuar. Ese señor que se vio allí fue el filósofo de la ciencia más importante del siglo XX. Karl Popper. El autor del método científico que usa la ciencia hoy. El método hipotético deductivo, o ensayo-error, como se lo suele llamar también, ¿no? O el falsacionismo popperiano, ¿sí? Es el mismo método, pero él fue el que lo estableció. Y fíjense que es importante lo que dice Popper. Uno no escucha esto normalmente. A mí me corresponde hacer filosofía de la ciencia en pregrado y también en posgrado, y los estudiantes entran a la sala de clase teniendo en mente que en realidad la ciencia llega a un conocimiento verdadero, definitivo. Y entonces tenemos que revisar a Popper. Y Popper dice, todo conocimiento científico es provisorio. Siempre está la posibilidad que alguien descubra algo distinto y que cambie lo que ya estaba establecido. Ha pasado, ¿no es cierto? Y seguirá pasando innumerables veces. Y que la verdad última, la verdad final, en realidad la ciencia nunca la alcanzará. Las primeras causas, el origen de todo, ¿no? Y ahí se dice que la ciencia responde más bien a los cómo, a los procesos, pero no a los por qué. Y ahí yo tengo a los estudiantes trabajando bastante rato con esos ejercicios y que entonces puedan explicarnos qué significa la diferencia entre el cómo y el por qué, ¿no? ¿Cómo llueve? Bueno, el mar aumenta de temperatura, el agua pasa de su estado líquido al estado gaseoso, sube, se condensa, precipita, tenemos el ciclo hidrológico. ¿Cómo llueve? Bueno, ¿por qué llueve aquí en la Tierra? ¿Por qué no llueve en Marte? ¿O por qué no llueve en la Luna? Nadie se acuerda, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, la ciencia solo parcialmente alcanza algunas verdades con minúsculas y además provisorias. Pero fíjese la diferencia respecto a la Biblia. Solo dos pasajes, habría muchos pasajes con los cuales, ¿no es cierto?, reflexionar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad única. Y además, el Señor lo dejó muy establecido, ¿no? Y fíjense que el Señor dijo, yo soy la verdad. No dijo, conozco la verdad, ¿no? Yo tengo la verdad. No dijo, yo soy. Algo muy fuerte. Habría que, ¿no es cierto?, tomarse algún lapsus, pero eso es para otro tema. Pero efectivamente, o sea, el contraste entre alguien que declara con absoluta certeza, ¿no?, o sea, la verdad respecto de lo que el filósofo más importante de la ciencia del siglo XX dice acerca de la verdad entregada por la ciencia. Esos dos principios uno no puede perderse, porque uno se tiende a perder en el bosque de conocimiento en la ciencia. Se tiende a perder, y entre tanto libro que lee, ¿no es cierto?, entre tanta clase. Pero estos principios son fundamentales, entonces no puede, digamos, perderse ahí. Otra cosa que veo muchas veces con mis estudiantes son artículos científicos relativos a esto.
Se piensa que la ciencia es la única que genera conocimiento verdadero. Y hay, digamos, muchísimos estudios, ¿no es cierto?, que señalan que no es así. En la epistemología científica, ¿cómo los científicos saben que saben? Bueno, nos señala que la búsqueda científica es uno de los caminos para la obtención de conocimiento. Pero hay muchas formas de obtener conocimiento, ¿no? La experiencia es uno de ellos. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes están en una tormenta en el mar, 10 millas mar adentro, y resulta que tienen dos personas que tienen alto conocimiento del mar. Uno, conocimiento empírico, doctor en oceanografía física, conoce las matemáticas de las olas y la ecuación de la continuidad, una cosa complejísima, ¿no? Con todas sus derivadas e integrales, habidas y por haber. Una opción para dirigir el bote a la costa. Segunda, un pescador, unos 60 años, llegó a cuarto básico, con suerte sabe sumar y restar. Pero lleva 50 años en el mar, ya ha tenido 20 tormentas, 30 tormentas en su vida. ¿Con cuál de los dos se van a la playa? Y los estudiantes, bueno, con el pescador, pero ¿cómo puede ser con el pescador? Es un doctor en oceanografía, las matemáticas, la física. No, porque la experiencia. La experiencia. Otra vida de conocimiento, ¿no? Pero la ciencia nos tiende a embaucar de que ella es la dueña, ¿no?, del conocimiento. El cientificismo nos tiende a embaucar un poco, pero vamos a ir viendo. Manteniendo la fe dentro del mundo académico secularizado cientificista. Aquí hay muchos jóvenes, muchas señoritas que están en la universidad o están, ¿no es cierto?, en colegio, tal vez ya enseñanza media, y seguramente les habrá pasado un poco lo que vamos a ver aquí. Primer año de universidad, enfrentando una crisis grave. No nos vamos a detener en las ecuaciones que están en el pizarrón, pero terrible. Entonces allí se da una cosa muy importante. ¿Quién está enseñando eso? Es un doctor en ciencia. De bata blanca a veces, ¿no? De un lenguaje muy sofisticado. Y eso se llama un principio de autoridad. Yo no puedo dudar de lo que él me dice. Y cuando él me dice la evolución es verdad, ¿cómo lo voy a comparar con lo que me enseñó mi profesor de escuela dominical? Ahí entro en crisis. Y además unas pruebas y unos exámenes espantosos, y entonces tengo que rendir además esos conocimientos. Y el principio de autoridad empieza a cambiar la estructura de pensamiento que tengo respecto a ciertas cosas. Y se producen las crisis de fe. Muchos de los que están aquí seguramente la vivieron. Yo la he vivido y la vivo cada año con mis estudiantes. Que ellos sospechan de que hay un canuto ahí haciéndoles clase, porque de pronto, a pesar de que yo uso solo ciencia y filosofía, ¿no?, y muchísimo paper, en las clases más relacionadas con esto que es filosofía y la ciencia, y zoología de vertebrados y de invertebrados, debo ver entre 130 y 140 artículos científicos durante el año. Todos en corriente principal, de la Science, de la Nature, en fin, ¿no?, de las principales revistas. Algunos de ellos vamos a ver aquí. Y entonces, definitivamente dejamos sin piso a la evolución y algunos se logran dar cuenta. Tanto que después de clase, algunos se acercan diciéndome que han sentido un gran alivio que por lo menos uno, académico, ¿no?, les haya dado luces respecto a este tema y que entonces sienten seguridad de continuar con su fe como hasta ahora. Entonces yo me di cuenta que efectivamente estaban viviendo una crisis de fe. Los profesores de ciencia suelen ir más allá de los datos. Más allá. Los datos entregan muy poco, pero ellos a partir de eso poco crean una cosmovisión mayor, ¿no? Y entonces le hacen ver el mundo, cómo se generaron los seres vivos. No tenemos evidencia científica para explicar eso. Pero en las clases relacionadas con biología, con bioquímica, en fin, se explica que se generaron por azar a través de la evolución. La cosmovisión es la visión o concepción global que se tiene del universo y de cómo se debe interpretar, ¿no? La ventana con la cual yo miro el universo, el mundo, la vida, ¿cuál es? Y que refleja los principios que están detrás. Algunas cosmovisiones, el ateísmo.
no hay Dios. Somos producto del azar, no hay sentido alguno, no hay propósito alguno, ¿no? De ahí la angustia existencial, ¿no es cierto?, de muchísimos grandes pensadores. Nada tiene sentido. El ateísmo, una cosmovisión. Naturalismo, la madre naturaleza. Qué sabia es la madre naturaleza, no hay Dios. O tal vez hay, pero, en fin, dio algunas condiciones al inicio, algunos toques, algunas leyes, y después tomó vacaciones. Y la madre naturaleza se encargó de hacer todo. Qué sabia. Naturalismo, ¿no? El materialismo. No hay espíritu, no hay alma. Lo que decía mi querido amigo Marcelo hace un rato. Qué terrible a donde nos lleva la concepción materialista. Un libro sobre sexualidad dirigido a los niños, absolutamente, decía él, como para animales, de que no tiene concepción de ética, de moral, de valores, de espiritualidad. No, porque el ser humano es solo materia. Peligroso el materialismo. Podríamos hablar mucho al respecto. Pero es una cosmovisión. El evolucionismo, que utiliza, por cierto, parte de estas cosmovisiones que hemos visto. Y el humanismo, ¿no? El humanismo, lo veremos enseguida, centrado en el hombre. Por lo tanto, con todas esas cosmovisiones que básicamente suscriben, lamentablemente, la mayoría de los académicos, de los profesores de colegio, ¿cómo sobrevivir en el colegio y en la universidad? Es popular ser cristiano con todas esas cosmovisiones, en realidad no lo es. Es una lucha en contra de la corriente. Y ahí están las cosmovisiones que acabamos de ver, ¿no? Pero también se agrega el sincretismo. El sincretismo es como una tabla de salvación. Cuando el estudiante no logra defender su fe, no tiene las herramientas, ¿no es cierto?, de apologética. Mi hermano Gonzalo acá también, ¿no es cierto?, ha hecho bastante trabajo de apologética al respecto. Rodrigo, perdón, hace una mezcla. Dice, me salvo, ¿cómo me salvo? La evolución es verdad. Y la mezclo con creacionismo. Entonces hago una mezcla, estoy contento, digamos, con los que me enseñan estas teorías, pero también con el profesor de la escuela dominical. Sincretismo, ¿no? Luego veremos realmente qué nos lleva el sincretismo. Dificultad de los estudiantes para mantener su fe en los cristianos jóvenes. Tienen pocos compañeros cristianos. Si hacemos una encuesta aquí, de seguro que, ¿no es cierto?, 2, 3, a veces menos, la mayoría no lo son. Y si lo son, se quedan callados porque, claro, es peligroso a veces, ¿no? No tener la corriente que tiene todo el resto. No están equipados con educación en apologética y cosmovisión. Verdad total, no verdad parcial. Ya les decía, ¿no es cierto?, que a nosotros nos dice, usted tiene una verdad parcial. Se lo respetamos, pero ahí manténgala dentro de las 4 paredes de la iglesia. No la saque para afuera. Porque afuera nosotros decimos que es la verdad. No están preparados para recibir una educación de profesores universitarios que sostienen una cosmovisión humanista. Y es lo que uno se encuentra, normalmente, ¿no? Crisis de fe. El hombre en la medida de todas las cosas, humanismo. Ya lo había dicho, ¿no es cierto?, un filósofo. Esto es muy antiguo. Si estas son visiones como recocinadas, porque el ser humano siempre ha planteado esta historia. Desde el nacimiento de la iglesia, que el sincretismo empezó a funcionar. Desde el propio nacimiento de la iglesia, ¿no? Las iglesias que estaban en Asia Menor, ¿no es cierto?, en la última parte del siglo I, empezaron a mezclar unas otras filosofías, ¿no es cierto?, paganas. Siempre ha existido. Y estas dinámicas que conocemos hoy, que nos están enseñando, ¿no es cierto?, distintas cosmovisiones, son de muy antiguo. Y los principios humanistas también mezclan algunas otras visiones que hemos visto, y ahí está lo del relativismo moral, en fin, que es tan perjudicial para el ámbito en que nos movemos hoy. La teoría de la evolución, que es un poco el caballo de batalla para todos estos aspectos, y que se da como verdad científica en todos los colegios y universidades. Ustedes ya la conocen, ¿no es cierto?, la propuesta darwiniana, que tampoco es idea original de Darwin, ya venía de mucho antes,
¿no? De mucho antes. No tenemos tiempo para ver eso, pero la propuesta darwiniana es que por selección natural y mutación, ¿no es cierto?, dentro de una variedad de organismos van siendo seleccionados algunos con los cuales tienen cambios que transmiten a su descendencia. Y por eso entonces que estarían todos los organismos relacionados, los primeros y más primitivos, entre comillas, luego los que serían más desarrollados, hasta llegar, ¿no es cierto?, al final a los vertebrados y mamíferos, en fin, pero a un solo árbol. Ahí ya estamos mal, porque hoy día la ciencia nos dice que tenemos muchos árboles. Esto en el ámbito de sistemática filogenética se dice que el árbol es monofilia, una línea de descendencia. En cambio, cuando tenemos muchos árboles se habla de polifilia. Resulta que en zoología, que a mí me toca ver desde los protozoos, hay una ameba ahí abajo, ¿no es cierto?, hasta los elefantes, lo que tenemos en los grandes grupos es polifilia, 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 ¿no? Muchísimos árboles, no uno. ¿Y cómo le llama la ciencia a eso? Convergencia. Inventa unas palabras espectaculares para explicar lo inexplicable. ¿Y qué es una convergencia? Bueno, una evolución en paralelo. Oiga, a ver, espérense un poquito. Si ya es recontra difícil explicar una evolución, ¿cómo me explica usted 50 árboles? Bueno, convergencia, pues. De ahí queda, ¿no? En un razonamiento circular, en una tautología. Bajo para abajo, subo para arriba. Entonces, cuando un estudiante me dijo, ¿sabe? Me dijo, claro que no me lo dijo en la clase, sino cuando ya nos íbamos yendo. Me dice, oye, esto se parece mucho al Génesis, pues. Y efectivamente, esto es Génesis puro. Efectivamente. Es según su tipo, con variedades. El lobo, el dingo, el coyote, las no sé cuántas razas de perro, 200, 250, no sé cuántas hay. Dentro del tipo, pero un cerdo de un lobo no va a salir nunca, porque es otro tipo. Entonces, no somos fijistas, porque ojo, que nos dicen a los creacionistas, ¿no es cierto?, a los cristianos, no, ustedes son fijistas. Fijista significa, para ellos, ¿no es cierto?, y que también en alguna medida, algunos hermanos nuestros, un poco con menos conocimiento que ahora, no lo podemos culpar, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, establecieron un poco el fijismo, que las especies, como las veíamos ahora, eran exactamente como habían sido formadas, ¿no? El Rottweiler con el Chihuahua, en fin, el San Bernardo, fueron formados así. No, es decir, hay variedades dentro del tipo, ¿no?, dentro del género y especie, ahí en ese rango. Entonces no hay fijismo. O sea, no dice, pero ustedes no aceptan la especiación. Eso es especiación, si pensamos que, ¿no es cierto?, un lobo, un dingo, que es un perro salvaje australiano, especiación, pero dentro del tipo, ¿no? Y eso es absolutamente apegado a las reglas de la genética. No está fuera de las reglas de la genética. Entonces, no somos fijistas, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Fíjense, La ciencia antes de Darwin, lo que les estoy presentando allí es uno de los libros más importantes, de los primeros libros más importantes en ciencia. Este señor de estos bucles aquí ordenaditos, don Carolus Linnaeus, doctor en medicina, publicó este libro, Systema Naturae, y estableció el ordenamiento de los reinos. En 1735, y en la portada del libro, fíjense qué curioso, claro que lo escribió con letras chicas, así como un contrato, digamos, de estos, ¿eh? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Citó un salmo. ¡Qué maravilla! El primer libro científico más importante en el ámbito de la ciencia cita el Salmo 104. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ningún empacho tuvo Carolus Linnaeus en poner un salmo. Claro que con letras chiquitas, pero no importa, lo puso en la tapa, ¿no? A lo mejor podría haberse enojado a alguien todavía, pero la visión, la cosmovisión que había en el ámbito científico, ¿no?, en esa época, era que efectivamente había un creador que había establecido el orden del universo, el orden de la Tierra y de los seres vivos que están en la Tierra. Esa era la cosmovisión, era todo tan perfecto, era todo tan extraordinariamente, digamos, fino en sus detalles para poder entender los procesos que los regulan. Es posible que sea al azar. La visión era, por lo tanto, creacionista. Pero eso se termina
con la apuesta de Darwin, en donde Dios ya se queda sin trabajo. No es necesario, ¿no? Surge la vida al azar. Ojo que el libro de Darwin, del origen de las especies, no habla del origen de la vida. No podemos hablar hoy del origen de la vida. Es un caso cerrado. No hay cómo explicar el origen de la vida desde el punto de vista químico, ¿no? Ni desde el punto de vista de la información. La vida usa química, pero no es química. Básicamente, desde el punto de vista, desde la genómica hoy, la vida es información codificada. Y entonces surge una nueva ciencia que es la biosemiótica, ¿no? Algo veremos de eso después. Asume que la vida surge el primer organismo, un protozoo, una bacteria, y desde allí, por variaciones y por selección natural, todos los organismos y formando un solo árbol. La propuesta darwiniana. Y por lo tanto tenemos nuevos mandamientos. ¿Qué le parece? Primero, solo es verdad lo que la ciencia determina. Amén. 2, no buscarás nada más allá de lo material, porque no existe. Amén. Solo adorarás a la madre naturaleza, que es sabia, maravilla, la madre. Las cosas solo son como son. ¿Qué es eso de malo o bueno? Son nomás. ¿Se fijan? Darwin les enseñará el camino. ¿Qué les parece? Y después no me piden que les explique el mandamiento sexto al 10, porque en el fondo, como todo es materia, se explica simplemente por relaciones matemáticas. Bueno, ahí están los otros mandamientos, ¿no? Los nuevos mandamientos del esquema darwiniano. ¿Qué cosa cambió? La cosmovisión, ¿no? Ya no hay un creador, simplemente las cosas surgen al azar. Y ahí viene toda una transformación enorme, ¿no? En el ámbito educativo. Si vienes a rezar en la escuela, iremos a pensar a tu iglesia. ¡Qué tremenda amenaza! ¿Se da cuenta? Como que no pensáramos aquí. Van a venir a pensar acá. ¡Uy! ¡Qué susto! La cosmovisión cambiada. O sea, los que estamos aquí somos todos ignorantes. Es una de las cosas que siempre se ha establecido. Educación laica, científica y racional. Religión fuera de la escuela. O si se enseña, como escribió un colega mío del Mercurio de Santiago, ateo, que se enseña historia de la religión. Pero ya con seguir enseñando esto de que hay un Jesús, que es Salvador, no, esas cosas no. Historia. Sin embargo, desde la misma ciencia se afirma que el darwinismo no es ciencia, sino una ideología basada en dogmas de fe. Basado en dogmas. Y yo le pregunto a mis estudiantes de filosofía de la ciencia, ¿puedo haber dogmas en ciencia? Llegamos a la conclusión que no, pues. Pero la ciencia es dogmática y vamos a revisar algunos aspectos de eso. Mire este paper, Biology Theory del 2011, muy importante. El destino del darwinismo, evolución después de la síntesis moderna. ¿Por qué después? Porque la síntesis moderna, o neodarwinismo, está acabado. Y entonces hay que inventar una nueva teoría. Por eso dice evolución después. Dice en el abstract, nosotros trazamos la historia de la síntesis evolutiva moderna y del darwinismo genético para mostrar, dice en sus versiones corrientes, que ya no sirve como una estructura general para la teoría evolutiva. No sirve. Y la principal razón es empírica. El darwinismo genético no puede acomodar el rol del desarrollo embrionario, ¿no? Que es la última teoría, la famosa teoría de Evo, poco se conoce, surgida en los 2000. ¿Y qué más dice? Nuestra primera afirmación es que el darwinismo, considerado como una teoría del descendiente con modificación de un ancestro común por medio de la retención diferencial de variaciones hereditarias, por ejemplo la selección natural, debiera probablemente seguir el mismo camino de otras grandes ideologías o metanarrativas del siglo XX. ¿Y cuáles son algunas de esas ideologías? El marxismo, el freudianismo. El darwinismo sería una de ellas. ¿Y esto dicho por alguna revista evangélica? No. Por una prestigiosa revista científica indexada en Easy Web of Science, corriente principal. Señores, el darwinismo está obsoleto. ¿Quién se entera de esto? ¿Qué Ministerio de Educación? ¿Qué programas educativos?
que profesores de biología en colegios, en universidades. Nadie se entera. Shadows on the Wall. Gregory Peczko, director de Genoma Biology, hasta 2010 le costó el puesto a Peczko haber publicado esto. Yo me escribía con él, yo soy director de una revista científica, una de las importantes en Latinoamérica, es muy antigua, tiene ya más de 65 años, revista de Biología Marina y Oceanografía. Y entonces me escribo con distintos directores de revistas de este tipo a nivel mundial. Y con Peczko más de una oportunidad nos escribimos. Y él, en una de las publicaciones en la revista, escribe esto de sombras en el muro, ¿no? Y mete el dedo en la llaga, porque en Sombras en el Muro, él dice, en toda actividad humana hay visionarios innovadores y practicantes ortodoxos. Los practicantes ortodoxos hacen siempre lo mismo que han hecho los otros. Miran hacia el lado, fulanito hizo A, yo hago A. No lo cambio. Veo el paper que publicó, reviso la metodología y yo la hago igual. 2 gotas de ácido clorhídrico, media gota de ácido sulfúrico, no vaya a ser 3/4 gotas porque entonces ya no es lo mismo. Practicante ortodoxo, en ciencia sea mucho, ¿no? E incluso hay una manito de gato en algunos datos cuando no son iguales. Algunos que ya estarán estudiando, ¿no es cierto?, de pronto hacen ¿no es cierto?, una dispersión de datos en un gráfico XY y aparecen unos outliers, unos puntos escapados. Entonces uno toma la gomita y adiós outlier, pues. Porque me echa a perder la tendencia. ¿Cómo voy a hacer la discusión? ¿Cómo discuto mis resultados con fulanito y menganito que publicó antes que yo si mis datos no están cuadrando? Practicante ortodoxo. Los visionarios innovadores son los que van rompiendo esquemas. Peczko dice que se requieren ambos, en alguna medida. Pero fíjese que hace una pregunta. ¿Pero qué ocurre cuando la ortodoxia llega a ser un dogma? Un dogma. Y dice que la evolución, el evolucionismo, es un dogma en ciencia. Y que le está haciendo mucho mal a la ciencia. ¿Y sabes lo que dice? Algo que me costó convencer. Hay un colega que no lo conozco, pero me mandó un libro que quiere publicar. Bien bueno el libro. Sobre el origen de la vida, en fin. Había unas cositas menores ahí que le ayudamos a arreglar. Pero no quería entender este colega, que es doctor también en ciencias biológicas, que las células procariontes no son más primitivas que las eucariontes. Si son procariontes, ¿qué significa pro? Primitivo. Y eu, bueno, más desarrollado. Pero ¿quién le puso esos nombres, pues? Bueno, unos biólogos evolutivos, entonces estamos dándonos vueltas sobre el mismo círculo. ¿Qué es lo que descubrió Peczko y muchos otros biólogos moleculares? Que ambas células son enormemente complejas, solo que distintas. Distintas. Peczko dice ahí en su paper, ya quisieran los evolucionistas, dice, que se considerara a las procariotas como una bolsa con algo de ADN adentro. Una bolsa sencilla. Y las células eucariotas, el paradigma de la complejidad con organoides, núcleo, etc. ¿No? Dice, estoy harto, dice Peczko. Mientras más estudio las procariotas, más me doy cuenta de lo complejas que son. No se podía convencer este autor de este libro. Hoy día me lo envió, afortunadamente ya corregido, como para darle una última lectura, y lo va a publicar dentro de poco. Si alguien está interesado o interesada, lo podemos después traspasar por PDF. Rompiendo paradigmas y muchas otras cosas a Peczko aquí. Bueno, le costó el puesto de Genoma Biology, es la revista más importante de genómica del mundo, ojo. No estamos hablando aquí del Icarito, con todo mi respeto, el Icarito va a hacer la tarea con los niños, muy bueno. Pero estamos hablando acá de revistas de corriente principal, las mejores del mundo. Genoma Biology es la número 1. Esta es la número 1 en filosofía de la ciencia. La número 1. ¿Y qué publicó en 2014? Este paper, buscando a Darwin en un darwinismo generalizado. ¿Y por qué estarán buscando a Darwin? ¿Qué pasa cuando uno busca y sigue buscando? Es que no encuentra lo que busca. ¿Y qué están buscando? A Darwin. ¿Dónde? En un mundo darwinizado. La teoría darwiniana surgió de la biología, pero la tomó la antropología, la tomó la psicología, ¿no?
La tomaron todas las ciencias. Todos usan a Darwin. Oh, sí, el paradigma, ¿no? de la complejidad, digamos, en ciencia. Pero resulta que en biología ya está obsoleta. Fíjese las contradicciones de los seres humanos, increíblemente cuesta entenderlos, la verdad, ¿no? Obsoleta en biología, sin embargo, afuera está brillando como nunca. Buscando Darwin un darwinismo generalizado. El pensamiento evolutivo darwiniano es hoy día muy popular en las más diversas áreas de investigación. Sin embargo, en el área de la biología, donde nació, está quedando obsoleto. Y Nature, la revista más importante del mundo en ciencia, dicen los ingleses. ¿No? Porque para los americanos es Science. Bueno, las dos son las número uno, Science y Nature, ¿no? ¿Qué preguntó Nature en 2014? Si es que le están dando duro ahora último. Vienen desde el año aproximadamente 62-63, tímidamente, pero en los últimos 3-4 años, muchísima literatura dándole duro al esquema darwiniano que está fracasado. ¿Necesita ser replanteada la teoría evolutiva? Le preguntaron a un grupo A de científicos y a un grupo B de científicos top en distintas áreas donde se trabaja con este tema. Uno de ellos, sí, es urgente, estamos dando la hora. Tenemos que cambiarla. Y los otros, no, all is well. Ahí están los dogmáticos. Todo está bien. Todo está muy bien. Ahí están los dogmáticos. ¿Se da cuenta Petzko? Que decía que en realidad era importante el practicante ortodoxo, pero el problema es que lo habíamos convertido en dogma. Y la evolución se cree, sí o sí, señores. Oiga, pero es que la evidencia, no me venga con cuentos. Es así. Y vamos a ver un paper que lo dice así enseguida. Créalo. Entonces uno dice, ¿esto es ciencia? ¿O es un fundamentalismo islámico o algo parecido? La pregunta era importante por dos razones. Reconoce que la evolución de las especies es una teoría, no una verdad. Primero. Y segundo, que ya está obsoleta. Progreso en biofísica y biología molecular. 2015. Problemas no resueltos en biología. Es una importante revista de ciencia. Se han unido biofísicos y biólogos moleculares para intentar, si así es que a través de la biofísica y la biología molecular logran encontrar el camino hacia una teoría que explique el origen de la vida. Por ningún lado. Entonces, este paper, ¿qué problemas dice que no están resueltos? Pues el origen de la vida, hace un listado de 12 o 14 puntos. Uno de ellos, el origen de la vida. Otros, la regulación genética en animales y plantas. ¿Qué significa eso de la regulación genética? Hoy se sabe que hay genes codificadores, que son los que hacen la pega, ¿no es cierto? Los que sintetizan las células, los organoides. Pero hay otros que parecía que se tiraban la pera, que no hacían nada. Los genes reguladores. Y que los científicos lo llamaron el DNA basura. Impresionante, ¿no? Se dice que la ignorancia es atrevida. ¿Y cuán cierta es esa frase? ¿No? Ignorancia, pero atrevida. A todas luces se decía. Ahí está el resultado de la evolución. De tanto ensayo, azar, ahí está. El 80% no sirve para nada del DNA. Junk DNA, decían los papers. Solo el 20% trabaja. Hasta que se fue avanzando un poco más. Y ese junk DNA no era basura. Era DNA regulador. Eran los ingenieros de casco civil en las construcciones. Cuando uno ve un edificio, ve normalmente 1 o 2 ingenieros de casco blanco, ¿no? Que son los ingenieros civiles. Y de casco amarillo, que son los obreros que hacen los trabajos, que pegan los ladrillos, que ponen las ventanas. Esos son muchos. Pero ingenieros civiles de casco blanco, poquitos. Van, miran, ven los planos, revisan, ¿no es cierto? Y se crean que todo se desarrolla conforme a los planos. En la célula, en el ADN, en el centro de la célula, es lo mismo. Hay planos, hay programas, hay software destinados a la construcción de algo mucho más complejo que un edificio, que es un ser vivo. Y tal vez por eso es que tenemos 80 ingenieros civiles de casco blanco y 20 obreros de casco amarillo que hacen la pega. Y los de casco blanco le indican qué hacer a los de casco amarillo. Hoy día se sabe que el 100% del DNA es activo.
y se les vino abajo la historia. Pero por muchos años se dijo, ¿no?, que era basura. ¿Quiénes reguladores? La segunda pregunta que destaco, porque en realidad son muchas. ¿Cómo? Desde una célula huevo, desde un cigoto, se produce el desarrollo embrionario, la mórula, la gástrula, la blástula, las capas ectodérmica, endodérmica, mesodérmica, la migración de la célula para la formación de los tejidos, de los órganos, la organogénesis hasta el tercer mes, en el caso, ¿no es cierto?, del ser humano. Complejísimo. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo? No se sabe. Con toda la información que hay, no se sabe. El Salmo 139 ya nos adelantaba. Léalo después en la casa tranquilo, tranquilo. Nos habla, pero con mayor seguridad y contundencia que cualquier tratado de biología molecular y de genómica. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. La organogénesis, sin que faltara ninguna de ellas. Información codificada. Hace muy poco se sabe que los organismos llegan a ser como tal producto que hay información codificada en sus genes. Y el Salmo 139 lo decía. ¿No? Fíjese, con cero desarrollo de la biología, sin saber el salmista que estamos constituidos por células, menos qué es lo que hay dentro de las células y del ADN de la información. Impresionante, ¿no? Y ya se decía allí. Ese es un tratado de biología del desarrollo, que obviamente la ciencia no lo ha logrado establecer. Y acá, al final, en este punto ponen los problemas de la evolución, porque es una frase, como dicen ustedes, para pasar piolita, ¿no? Porque se dicen, el fracaso de la evolución, no le publican el paper. Entonces, ¿los problemas de la evolución está bien? Ya, los problemas. Y ahí quedó como los problemas de la evolución. El colapso de la evolución. Ya llevamos varios papers. Este paper explica por qué la teoría de la evolución necesita ser reemplazada. No tenemos tiempo para meternos en detalle, pero si alguien está interesado, yo se los envío. The Journal of Experimental Biology, esto en 2015, evolución más allá del neodarwinismo, más allá. Porque el neodarwinismo, que es la última teoría, ¿no es cierto?, se quedó más acá. Fracasó. Más allá. Algo nuevo. Este es el que yo les dije hace un rato. Créase, ¿no? Comuníquese, archívese, publíquese. Es así. Oiga, pero es que no, señor. Es que déjeme explicarle que hay evidencia. No. Es así. Este paper generó una revolución mayúscula. Porque dice, eso ya lo voy a ver. Dice, mientras los adaptacionistas, porque en el fondo el darwinismo se habla por adaptación, las especies se adaptan y generan nuevos genes, lo cual no es verdad. Y eso lo ha determinado la genómica hoy. Mientras los adaptacionistas no han contado historia del Jack Soul, es así, sin dar ninguna explicación. Mire, las ballenas, no, antes de las ballenas, los mamíferos en el mar surgieron, o en las aguas, y después de las aguas a la tierra, y generaron extremidades. ¿Cómo? Por adaptación. Ya, pero explíqueme los procesos, ¿no? Que es así, por adaptación. Luego perdieron las extremidades y desarrollaron aletas. ¿Cómo? Por adaptación. La adaptación es una palabra mágica que usan para todo, pero nunca se explican procesos. Nunca. Y por eso este paper de la revista Filosofía de la Ciencia más importante del mundo, la revista británica, dice, hasta ahora se han contado historias del Jack Soul, solo es así. ¿Qué otros cuentos solo es así? La sopa primordial, el árbol de la vida, el Young DNA, en fin, etc. Estamos llenos de cuentos, es así. ¿Sería Darwin darwinista hoy? No. Interesante, ¿no? Oiga, es peligroso hablar de contra Darwin. Uno lo puede, digamos, pasar mal. Puede ser peligroso para la salud. Claro. Un chinito, paleontólogo, invitado a Estados Unidos a dar una conferencia sobre su hallazgo paleontológico. El chinito, como ya se venía diciendo, ¿no es cierto?, desde
hágase hasta adelante, lo recordaba Rodrigo hace un rato, hágase un científico contemporáneo de Darwin. Y él le decía, oye, Carlitos, estás equivocado, viejo. Mis datos dicen que no es así. Y por eso él escribe en su libro un capítulo que lo titula, acá tengo el libro El origen de las especies de Darwin, eso hay que hablar con base, ¿no? Él escribe en su libro un capítulo, el sexto, y lo denominó Dificultades de la teoría, porque claro, le hizo caso a los otros científicos de la época. Bueno, desde esa época se viene diciendo que la teoría no sirve. Y este paleontólogo fue a Estados Unidos a dar una conferencia y decía, señores, mire, este hallazgo acá me dice que Darwin no sirve. Pero este otro hallazgo tampoco dice que Darwin sirve. Darwin no sirve. No. Esa fue la conferencia, ¿no? Entonces viene el final y cuando vienen las preguntas, los comentarios, la discusión, oiga, uno de los científicos ahí norteamericanos, me parece extraño, fíjese esto lo que usted dice. Usted viene de un país donde hay una especie de dictadura y que a la gente la limitan, nadie puede decir cualquier cosa y usted dice lo que le da la gana y habla contra Darwin. O se le pasan el micrófono al chinito. El chinito con su calma de chinito, con su paciencia oriental. Dice, mire señor, efectivamente, en mi país no podemos hablar contra el gobierno, pero podemos hablar contra Darwin, no hay ningún problema. Pero en su país, acá en Norteamérica, ustedes pueden hablar lo que se les dé la gana del gobierno, pero no pueden hablar contra Darwin. Hubo una reacción generalizada y efectivamente es peligroso hablar contra Darwin. La gente pierde los trabajos. Hay colegas en Estados Unidos que han perdido los trabajos. Peligroso. Bueno, no sería, entonces aquí vamos a tratar de matizar, ¿eh? Si hay alguien aquí del Ministerio de Educación o es pariente del rector de una universidad, digamos, decir, oye, usted tiene un académico que nunca sabe, digamos. No los conozco a todos yo aquí. Vamos a darle una manito. Bueno, Darwin, en el capítulo 6, El origen de la especie, escribió lo siguiente. Antes de eso, por favor, esto no está arreglado, no he conversado con nadie aquí. Llegué hace poco, estacioné el auto, saludé a 2 o 3 personas, nadie más. Origen de la especie. Un poquito. Si alguno de ustedes quiere leer, por favor, un voluntario o voluntaria. ¿Hay algún premio al final? Hay un premio, me están diciendo aquí los organizadores del evento. Es una cosa cortita, del libro El origen de la especie. Van a tener la oportunidad de su día. La Biblia de los ateos. Bien. ¿Cómo se llama? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Christopher. ¿Cómo se llama el capítulo que vamos a leer? Dificultades de la teoría. Dificultades de la teoría. Bien. Vamos a avanzar un poquito para leer justo lo que corresponde nomás. Y lee, por favor, estas frases que están ahí hasta ese punto. Si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo que tal vez no pudo formarse por numerosas y sucesivas modificaciones ligeras, mi teoría se vendría abajo por completo. Bien, muchas gracias. Bien, lo hizo bien, ¿eh? Un aplauso, lo hizo bien, muy bien. Tiene el premio, ¿eh? Si se pudiera demostrar que un órgano se formó, un órgano complejo no pudo formarse por numerosas y sucesivas modificaciones leves, mi teoría se vendría abajo por completo. O sea, lo dejó establecido. Por eso la pregunta, ¿sería Darwin darwinista? A la luz del conocimiento actual, no. Miren lo que les muestro ahí. ¿Saben lo que es eso? Una medusa, ¿no? En el norte le llaman aguas vivas y en el sur aguas muertas o al revés, ¿no? Pero es como una cosa gelatinosa que uno ve de pronto en la playa y que debe tener cuidado con los tentáculos porque los tentáculos tienen toxinas, ¿no es cierto? Unos dardos chiquititos que se llaman nematocistos y que son centenares de miles que penetran la piel y descargan las toxinas. Incluso muertas, sí, cuidado, ¿no? Bueno, las que tenemos en Chile no son mortales, estas son australianas, pero pertenecen a la misma clase y al mismo filum, ¿no? Estas son las cubozoas, por la forma, ¿no? Como cubo.
Bien, aparte de que tienen tentáculos mortales de verdad, porque a veces se usa en el ambiente juvenil, ¿no es cierto?, algo como extraordinario, estupendo, es mortal. No, la verdad que no, aquí estamos hablando de que la gente se muere. A los 3 minutos se muere si toca un tentáculo de esta medusa. ¿No? A los 3 minutos. Pero no es eso lo que queremos mostrar. Resulta que las medusas, junto con las esponjas, son los primeros grupos que yo tengo que ver en zoología de invertebrados, porque están en la base del árbol. Son más simples, se ha dicho siempre. En la base, los primeros organismos, no hay antes que ellos. Esponjas y medusas. Primero las esponjas, segundo las medusas, pero están allí los dos abajo, en la base. Y resulta ser que estas medusas tienen ojos como los suyos. Ojos tipo cámara, con conos, bastones, retinas. ¿Qué le parece? Visión color. O sea, le pueden mirar el traje de baño, el color que tiene cuando usted está en Australia. Lo está mirando, sí. Primero, si se logra demostrar, ¿no es cierto?, que no hubo tal graduación, millones, decenas, centenas de millones, primero unos celos para distinguir diferencia de luminosidad y luego, en fin, una retina simple y luego los conos, no señor. Los primeros, ojo, equivalente al nuestro. Pero no solo eso, complejidad morfológica. Un estudiante me dijo, oye, profesor, profe, un estudiante dice así, oye, profe, ¿cómo los libros dicen que no tiene sistema nervioso? Pues son tan simples. Usted que tiene un ojo tan complejo como el mío, no tiene sistema nervioso, sino cómo va a codificar la información. Brillante. Esos estudiantes brillantes que a uno realmente lo dejan medio colocado. Menos mal que yo había leído otros papers donde efectivamente decía que tenía sistema nervioso. Y los libros dicen que no tiene sistema nervioso, pues, de zoología. Es tremendo. No tiene. Pero yo en mis clases, ya desde hace varios años, unos 7, 8 años, no le hice más en función del libro. Solo artículos científicos. Lo único. Tiene sistema nervioso, por lo tanto, complejidad morfológica, complejidad fisiológica, sistema nervioso. Pero no solo eso, complejidad bioquímica. Porque una cosa es que tenga este ojo tipo cámara complejo, y otra es que pueda transformar la energía luminosa en señales electroquímicas para que pueda formarse la visión a través del sistema nervioso. Eso se llama fototransducción, y es una cascada de reacciones químicas. ¿Hay alguien que está estudiando acá alguna carrera con bioquímica, química orgánica, biología? La gente sufre, pasa mal, reprueba en la mitad del curso. Porque es complejísimo. Es complejísimo. En medicina, química orgánica, bioquímica son los coladores. Es como ingeniería electrónica, pero dentro de la célula. Terrible de complejo. Simple. Ignorancia de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿vamos a disculpar a Darwin? Disculpado, para poder salir tranquilo yo de aquí. Porque... ¿Qué hay de la supuesta evolución humana? Bueno, no tenemos tiempo para detallar esto, pero fíjense, Science, la revista número 1 del mundo junto con Nature, 2015, dice, si queremos ser objetivos aquí, seguramente tendremos que desechar la emblemática lista de nombres, Homo erectus, habilis, neanderthalis, Homo floresiensis, etcétera, etcétera. Hemos de desecharla, en la que los ejemplares de homínidos fósiles han sido atrapados históricamente. No sirve. ¿Por qué? Porque se ha usado el concepto morfológico de especie. ¿Tiene forma distinta? Es una especie distinta. No sirve el concepto morfológico para establecer especies. Y además, otros papers en Science dan cuenta de un conjunto de cráneos que fueron encontrados en Georgia, en una misma cueva, que se supone que tenían centenares de miles de años de diferencia unos de otros y que habrían explicado, ¿no es cierto?, la evolución, pero estaban juntos. Así que tenían una reunión ese día cuando se murieron y quedaron ahí. Entonces, no cuadra, pues, porque históricamente están en el mismo periodo. Y empezaron a medir los cráneos y uno era erectus y otro era habilis y otro era neanderthalis.
O sea, si hoy día hacemos esa prueba y medimos cráneos y vamos a África, un moreno de 2 metros, ¿no es cierto?, macizo, va a tener un cráneo más macizo que un chinito pequeñito, indudable, pero no son especies distintas, pues. Son formas dentro de una misma especie. Ese es el error, ¿no? Pero la cosmovisión darwiniana está tan metida que, bueno, se inventaron muchas historias. Evolución, una teoría en crisis, publicó Michael Denton en 1985. Agnóstico en ese periodo, hoy ya no, ¿no? Ha dado más pasos Michael Denton. Y resulta ser que en el 85 dijo, finalmente la teoría de la evolución darwiniana no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX, que es fuerte, pero que valiente. Bueno, le dieron duro, en congresos, en papers, lo trataron de lo último al pobre Denton. Pero ojo, que no se amilanó, porque mire, este año volvió a publicar otro libro. ¿Y cómo lo llamó? El primero lo llamó Evolución, una teoría en crisis. Y ahora, Evolución, aún una teoría en crisis. Ahora nadie le ha dicho nada, ya están tirando la esponja ya. ¿Eh? Están tirando la toalla. Bueno, un dato importante. Noviembre, próximo mes, el 7 de noviembre. Se juntan en la Royal Society de Londres, la sociedad científica más importante del mundo. ¿Quiénes se juntan? Los biólogos evolutivos más granados, la crème de la crème. ¿Para qué? Para revisar las teorías evolutivas y tratar de generar una nueva. Porque no resulta. Lo más granado de los biólogos evolutivos del mundo. Londres, próximo mes. Me hubiese gustado mucho ir, pero ya tengo un dato de un colega norteamericano en que vamos a seguirla por una página web que él me dio. Vamos a seguir esta conferencia o seminario, que va a ser muy interesante porque se van a tirar las ollas por la cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense lo que concluye uno de los organizadores. El desarrollo embrionario, que es la última teoría, la Evo, en biología evolutiva, y los campos adyacentes están solicitando la revisión de la teoría estándar del neodarwinismo, ¿no? Aunque probablemente los problemas involucrados seguirán disputándose apasionadamente. O sea, las ollas por la cabeza. Eso va a ser así. ¿Por qué? A ver, una deducción muy lógica. ¿Qué más queda por descubrir en biología? ¿Eh? Los tiempos de Darwin apenas se conocían las células. Apenas. Un poquito tiempo después ya se conocieron bien. Algunos años después, dentro de las células, los organoides, las estructuras. Bien. Segunda década, tercera década del siglo XX, empieza ya a estudiarse el núcleo. Mediados del siglo XX, 1953, Watson y Crick llegan al ADN, descubren la forma de la molécula. Ese mismo 53, Urey y Miller hacen esta famosa síntesis de aminoácidos, que la manipularon, no lo hicieron con las manitos atrás, han recibido críticas de todo el mundo por lo mismo, y nunca más, ¿no es cierto?, se logró pasar de aminoácidos a proteínas. Estamos hablando de aminoácidos a proteínas, y así que una célula es una cosa imposible, digamos, de pensar con ese esquema. Pero mismo año, 1953, Urey y Miller decía, señores, la vida se puede hacer en un laboratorio. Ese mismo año, Watson y Crick, no señores, el ADN tiene información codificada y la vida usa química, pero no es química. La vida es información codificada. Fíjese, dos paradigmas distintos. Y luego viene la biología molecular, y luego la genómica, y luego la biosemiótica, en los últimos 5 u 8 años, que intenta, y la biosemiótica se salió de la materia, pues, porque con el ADN y con las bases moleculares estábamos todavía con materia, ¿no es cierto?, química, pero cuando llegamos a los códigos que tiene el ADN para formar un ojo, una neurona, una célula epitelial, una célula hepática, son códigos, no es materia ni es energía. Yo acá puedo escribir en una hoja, si alguien me quiere apagar esto, me dice, oiga, ya me tiene cansado, digamos, le voy a apagar el computador. Y yo escribo una hoja, le digo,
No. Pero también le puedo decir así. O le puedo hacer por la cabeza. O puedo escribir un correo, le digo el correo, voy a poner un poco más, pero no importa. Le escribo un correo y le digo no. Uso electrones. Pero la información que yo le he dado no es materia, no es la tinta y el papel donde escribí, no. No es mi dedo moviéndose. No son los electrones viajando a su computador. No. La información no es ni materia ni energía. La información codificada está en el ámbito no material. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo la ciencia se acerca a Dios? La biosemiótica. Tocamos fondo. No es la materia la que explica la vida. Información codificada. Entonces, ¿qué más queda por descubrir? ¿Qué otras teorías podemos hacer? Si no, mirar hacia arriba y bien arriba, porque ya la materia no lo explica, ni la energía tampoco. Si la propia ciencia afirma que la evolución darwiniana no es viable, esta pregunta me la han hecho en varias universidades. Ahí uno no ve, obviamente, eso es importante tener en cuenta. La fe, por cierto, que es lo más relevante, y es lo que nos va a llevar, ¿no es cierto?, al final del camino, el que persevera hasta el fin. Es precioso. Pero también hemos de considerar lo que dice Romanos 1:20, ¿no es cierto? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de ¿qué? De lo creado, de las cosas creadas, de las leyes, de los principios. Y a través de eso nosotros tenemos que convencer al que está afuera. O sea, con elementos científicos, con argumentos apologéticos reales y verdaderos, digamos, desde, ¿no es cierto?, una buena ciencia, no una mala ciencia. Entonces es importante también manejar eso. Y me han preguntado en universidades, dicen, oye, claro, la evidencia que usted presenta son contundentes, pero hay una cosa que no me cuadra. ¿Por qué todas las universidades del mundo siguen usando la teoría de la evolución? Si usted me ha mostrado papers aquí que son tremendamente importantes y valiosos, pero en los colegios se sigue enseñando evolución darwiniana. Y en las universidades, ¿por qué no la han cambiado? Interesante, ¿no? Claro, tiene razón. ¿Por qué no la han cambiado? La pregunta queda ahí latente. Bueno, yo ahí tengo dos respuestas, pero acá tengo una tercera, porque estoy en un ámbito cristiano. En la universidad, la 1 y la 2. La 1, la fuerza del paradigma. Thomas Kuhn junto con Popper, Feyerabend, ¿no es cierto?, Lakatos, pero Popper el primero, más importante del siglo XX en filosofía de la ciencia. Thomas Kuhn escribió un libro que se llamó La estructura de las revoluciones científicas, y él hablaba allí cómo avanza la ciencia. Él decía en base a conocimiento preexistente o a veces en base a revoluciones. Pero los paradigmas, dice, son muy difíciles de romper. Y cuando la ciencia toma un paradigma, lo transforma en dogma. Y por eso que no se mueve. Bien, desde la filosofía es una explicación. Segunda, la fuerza de la retórica. Dicho por los propios evolucionistas. Se usa mucha retórica, ¿no? Por ejemplo, Theodosius Dobzhansky, el genetista poblacional más importante de Norteamérica del siglo pasado. Dobzhansky. Su famosa frase: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución darwiniana. Entonces alguien iba con otra idea, oiga, señor Dobzhansky, fíjese, no, nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. Nada tiene sentido. Sí, pero es que yo... Nada. Daniel Dennett, un filósofo considerado el darwinista número 1 junto con Richard Dawkins, los dos ingleses. A Dennett lo conocí personalmente en Casa de Piedra el 2009 cuando se celebraron los 150 años del lanzamiento de este libro. Yo fui a ver qué podía aprender. Eran 3 días. Duré 4 horas. No podía seguir escuchando tanta tontería. La verdad que no pude. Y no solo yo, hubo varios otros colegas de su pueblo. Armé toda una historia en mi universidad, pedí los 3 días, profesores que me reemplazaran en mis clases, todo el tinglado. Duré 4 horas. Era una alabanza y una oda a Darwin. John Lennon escribió canciones preciosas, lindas, pero Darwin, así. Da Vinci, Da Vinci, un genio, pero Darwin, más grande. Eso. Y después,
críticas contra el diseño inteligente. O sea, de ciencia y de filosofía de la ciencia, cero. Y cuando se dio la oportunidad de preguntar, yo pregunté: ¿cómo explica usted que desde Lynn Margulis en adelante, 1967, que postula una segunda teoría, la de la endosimbiosis, ustedes la habrán visto en el colegio, han surgido alrededor de 7 teorías más, la última es de la biología molecular, todas dejando obsoleta al esquema darwiniano en macroevolución? ¿Cuál fue la respuesta? No, aquí no vamos a hablar de eso. Aquí vamos a reconocer el gran legado de Darwin. Nada más que eso. Daniel Dennett, búsquelo después en internet. 2N, Dennett, con T final. El número 1 del mundo. Ha publicado muchos libros. En uno de ellos habla de que la teoría darwiniana es el ácido universal que corroe todas las cosmovisiones. Alguien puede decir: mire, yo tengo el diseño inteligente. No, el ácido. ¿Sabe lo que es ácido? Ácido, corroe. Oiga, pero es que fíjese que acá están inventando. No, el ácido. Bueno, eso es retórica. Retórica es el arte de convencer al oponente con argumentos firmes, sólidos, ¿no es cierto? Pero no necesariamente verdadero. Con mucha seguridad la persona lo entrega y con firmeza. Pero no significa que sea verdadero. Y la retórica ha sido usada. Pero para mí la más importante es esta. Porque no lo entiendo de otra manera. Aquí hay un juego espiritual. Y eso no se puede decir en la universidad porque no lo entiendo. Ese versículo nos recuerda, ¿no es cierto?, lo que nos dice Pablo. Que la lucha, la pelea, no la tenemos contra personas, sino contra potestades del aire. Algunas muy poderosas. Recuerden ustedes que hay jerarquía. Recuerda a Daniel cuando estaba orando, no lo dejaban pasar. Era uno de los grandes. Tenía controlado toda Persia. Esa para mí es la explicación porque no lo entiendo de otra manera. Con todos los argumentos, con todas las evidencias. Y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Y mentiras, los embriones de Haeckel, que aparecen todos los embriones iguales. La prueba de la evolución. Mentira. Elizabeth Pennisi, una bióloga norteamericana, publicó en Science un paper que lo tituló Embriones de Haeckel, fraude redescubierto. ¿Qué había hecho Haeckel? Agarró la tijera y el stick fix y cortó por aquí y pegó por acá y los dejó igualitos. La pregunta: ¿se sacaron de los libros? No. Siguen enseñándose en todos los libros de kindergarten hasta los doctorados. ¿Se da cuenta? Entonces el tema es mucho más profundo, hermano. Es mucho más profundo que explicaciones filosóficas, que explicaciones, en fin, de tipo académico, lingüística, lo que quiera. Bueno, y una gran capacidad de reinventarse. Van como 10 teorías hasta ahora. Cosmovisión, Sagan en el 60, director del proyecto SETI. Cuando queremos hablar de búsqueda de inteligencia extraterrestre, el proyecto más importante del mundo, el más serio, es el de la NASA. El Search Extraterrestrial Intelligence, SETI, ¿no? Alrededor de 60 años de investigación científica, astronómica. Sagan decía: oiga, si la vida surge así, es muy fácil, como hongos después de una lluvia. Estar lleno de vida acá en los planetas, por acá, alrededor. La serie Cosmos. A millones los convenció que la vida surge por todos lados y por tanto aquí también surgió por evolución. Más de medio siglo después, el actual director del SETI, Paul Davies, uno de los físicos teóricos más importantes del mundo, ha escrito muchos libros, uno de ellos La mente de Dios, agnóstico, muy interesante. El tipo es agnóstico, pero dice: yo no puedo creer que la perfección del universo, son más de 200 constantes precisas que hablan de la sintonía fina. Yo no puedo creer que sea producto de un acto brutal. Puedo creer, aquí hay un diseño agnóstico. Pero como físico teórico, entiende que la precisión matemática es tan brutal que no puede haber sido usada. Bueno, pero ¿qué dice respecto al SETI? Muy probablemente estamos solos en el universo. ¿Qué más? Al menos dentro de una distancia de 100 años luz de la Tierra, no hay planetas con condiciones para la vida. 100 años luz, eso es decir, el universo completo. Si el Sol, ¿a cuánto está el Sol?
unos 8 minutos más o menos, dependiendo de la posición de la Tierra, ¿no es cierto? Pero 8 minutos en promedio, una distancia sideral al Sol, pero son solo 8 minutos luz. Bueno, de minutos llévelos a horas, de horas a días, de días a semanas, y siga los órdenes de magnitud cambiándolo, hasta llegar a años, y a 100 años. Es decir, el universo entero. No hay opción de vida. Por lo tanto, la vida es un milagro, como dijo el propio Crick, descubridor del ADN. No surge en todas partes. Y publicó el libro Un silencio inquietante. Han preguntado a las Pléyades. Podrían haber preguntado en oración y habrían tenido respuesta. Y en los salmos habrían tenido respuesta. Salmo 119. 19, perdón, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el universo, la expansión, anuncia la obra de sus manos. Aquí los radares puestos a las Pléyades, puestos a las galaxias. ¿Aló? ¿Hay alguien allí? Mandaron mensajes, mandaron canciones, mandaron códigos matemáticos, mandaron todos los códigos, ¿no? Ahí lo describen en este libro. Por eso un silencio inquietante. Y luego las condiciones para la vida. 0 condiciones para la vida. Nuestro planeta es espectacular, no tenemos tiempo de hablar esto de ahora, pero es espectacular, único. Tal como el Señor le dice a Job en los últimos capítulos, que los demás astros alababan al Señor por la grandeza que estaba haciendo de maravilla en este planeta, ¿no? Isaías 43 también dice que no fue creado en vano, sino para ser habitado. Y el hábitat es la piedra angular de la ecología. Si no hay hábitat, no hay organismos vivos. Isaías dice, fue creado con hábitat. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Tendríamos mucho que hablar sobre eso. Pero el SETI, el proyecto, se pueden decir muchas cosas. Yo no puedo ver muchas cosas en televisión y puede leer mucho. Pero hermanos, vamos a los datos duros. El proyecto más serio de investigación científica astronómica nunca hecho y que tiene ya más de 60 años es este. Y este dice lo que usted está leyendo. Las evidencias son abrumadoras. Entonces el agua está llegando, pero sigo creyendo en la evolución porque no se cambia el paradigma. Son contundentes, pero no se cambian. Consecuencia de la conmoción como visión humanista evolucionista. Vamos a ir más rápido. Crisis de fe, sincretismo, agnosticismo, ateísmo. El sincretismo es la mezcla del evangelio con filosofías humanas, tal como ocurrió en el primer siglo. Hoy día lamentablemente la iglesia está mezclando, ¿no?, el evangelio con doctrinas erróneas y también con el evolucionismo. Sí, mi tatarabuelo fue un mono y es así. Pero las evidencias científicas, si uno puede creerlo por fe, pero acá yo le he mostrado evidencias científicas contundentes que nos enseñan que no es así. El ser humano es una criatura distinta, aparte, totalmente diferenciada. Sincretismo. Y acá, ¿no es cierto?, hay un sincretista, un teísta evolutivo, diciendo que la madre naturaleza hizo los seres vivos, pero como le faltan componentes de la ecuación, entonces, en algunas de esas partes dice, entonces ocurre un milagro. Y el otro que está, digamos, evaluando esta propuesta dice, bueno, yo pienso que usted debe ser más explícito en este paso, aquí. O sea, Dios da sus pequeños toques. Habría tanta experiencia que hablar sobre esto, pero no tenemos tiempo. Sus pequeños toques, pero es la madre naturaleza la que hace todo. Unas cositas chiquititas Dios introduce. Pero no solo personas se desvían de la fe, instituciones e iglesias también. Yo no estoy acá cometiendo una infidencia, esto está declarado en la página web de una iglesia lamentablemente norteamericana, digamos, la iglesia cristiana norteamericana, que se pregunta ahí, ¿cuál es la posición suya sobre evolución? Dice, la iglesia se opone a introducir teorías como el creacionismo o el diseño inteligente. O sea, tenemos que borrar de un plumazo Génesis, Hebreos, el Evangelio de Juan, primer capítulo, y tantas otras partes que tendríamos que borrar. Creacionismo no, diseño inteligente no, señor. ¿Y entonces qué enseñamos en esas iglesias? Dios nos libre, ¿no? Es tiempo para que la gente de fe
acepte la evolución. ¿Cuál? Si acá yo le he mostrado al menos una decena de artículos científicos corriente principal de las revistas más importantes del mundo, de los últimos 3 años, que dicen que está acabada. Se reúnen en la Royal Society en noviembre del próximo mes para intentar inventar otra. Y ya no tenemos más antecedentes, ya conocemos todo de la biología. ¿Por qué tengo que creer en la evolución? Curioso, por decirlo menos. Y lo curioso es la alta correlación entre evolucionismo y ateísmo, como decía hace un rato. No hay Dios. Bueno, no hay Dios, no hay problema, yo soy mi propio Dios, tengo mi propia verdad, no tengo que hacer caso a nadie. En la universidad se tiende a ridiculizar a quien se declara creyente. Yo doy gracias a Dios por estudiantes, chicas y chicos valientes. Les acompaño en sus reuniones. Hace poco asistí a algunos de estos eventos, a GBU, a Vida Universitaria y otros organismos que están dentro de las universidades, dando testimonio de su fe. Gracias al Señor por esas chicas y chicos, y que el Señor les afirme su fe. Estamos allí, habemos algunos, hay un doctor en química orgánica que hace poco supe que era también creyente, estamos trabajando juntos, luego descubrimos otros, ya llevamos alrededor de 4, de distintas facultades, y estamos trabajando y ayudando y apoyando a estos chicos, respaldando los componencias la próxima semana. A ver si tenemos una conferencia y vamos a dar varios de nosotros conferencias en la Universidad de Playa Ancha. Organizaron allí eventos, pero es difícil, es muy difícil, ¿no? Porque se le tilda de ignorantes, de atrasados, etc. Resultados. Estados Unidos tiene estadísticas terribles. El 70% de los jóvenes cristianos, miembros de alguna iglesia, abandonan su fe en el primer año. 70%. Declinación del cristianismo en Inglaterra, de un 60% de asistencia en la iglesia en 1940 a un 3% hoy. Este artículo publicado en 2016 habla de qué ocurre con los estudiantes creyentes y habla de las evidencias que se decantan sobre la evolución que generan los cambios. Ya vemos que evidencias no hay, pero los cuentos siguen funcionando. Fíjense el caos que se le produce a los estudiantes en la cabeza. No es creacionismo y evolucionismo solo, no tenemos tiempo para explicar esto, pero fíjense la gama de creacionismo. Creacionismo literal que acepta la Biblia como tal. Solo las categorías superiores fueron creadas, Philum y Caso. Todo lo demás funcionó la evolución, lo cual no es así. Solo los humanos fueron creados, todo lo demás evolución. O sea, fíjense todos los rangos. Creación progresiva. Bueno, luego estos son ¿no es cierto?, creacionistas. Luego los teístas evolutivos, que es evolución divina. Y ahí hay un matiz de diferencia solo, pero prácticamente lo mismo. Evolución teística y evolución deística. Y luego después, evolución no teísta. Bueno, no podemos explicar esto, digamos, estamos un poco por todo el tiempo, pero solo los datos. Declinación del cristianismo en el Reino Unido. Fíjese que fuerte la tendencia desde 1980 hasta ahora. Surte efecto, a pesar de las evidencias que nos dicen que la teoría está acabada, evolutiva, surge un efecto potentísimo todavía en muchos creyentes. Iglesias que se están cerrando, ¿no es cierto? Estos son datos que nos vienen llegando hace rato de hermanos europeos, en Inglaterra, en Alemania, principalmente también en otros países. Esa es una iglesia convertida en un templo, Sikh, religión que mezcla hinduismo e islamismo. Ahí dice que hay un gurú que está a cargo de la iglesia. No son los hermanos, es un gurú. ¿Gustaría tener un gurú aquí usted? ¿No? Otra iglesia convertida en un museo. Así viene la declinación. Potente. Newsweek en Estados Unidos, en Norteamérica, con una forma de cruz, decía la baja o la declinación, ¿no es cierto?, y caída del cristianismo en América. Eso lo decía en 2009. Eso es muy fuerte lo que está ocurriendo en Norteamérica. Ahí hay datos, no los vamos a revisar todos, pero ¿cree usted que está bien soportada la evolución? 48% dice que sí. Evangélico protestante un 25% que está bien fundada. Nosotros acá vimos que en realidad no es así. No evangélico protestante un 57%, igual que católico muy parecido. Estados Unidos nace como país cristiano. El 100% de las personas pertenecía a alguna iglesia cuando
empiezan a colonizar Norteamérica. Ahí, ¿no es cierto?, hay una figura que nos representa la oración en el primer congreso en 1774. No había reunión si no se oraba, si no se leía un salmo, también en los colegios. De eso algo también teníamos nosotros. Teníamos, digo, porque usted sabe que ahora último se está cuestionando de que se empiece. Ni siquiera se lee un salmo, ya no, pero por lo menos se empezaba la sesión en el nombre de Dios. Hoy día ya se está diciendo que eso se tiene que eliminar también, acá en nuestro país. En la moneda, ¿no es cierto?, norteamericana, en Dios confiamos. La visión de los americanos, la cosmovisión era que Dios estaba con ellos. Pero fíjese lo que ha ocurrido con los estudiantes cristianos en Estados Unidos. Esto es una investigación del Barna Research en 2006. 61% de los adultos jóvenes que asistían regularmente a una iglesia abandonan su fe a los 20 años. 20% de jóvenes universitarios espiritualmente activos siguen manteniendo un nivel similar de fe a los 20 años. Es decir, muy bajo el porcentaje. Solo 6% de los jóvenes entre 20 y 30 pueden ser considerados evangélicos. De 100, 6. Mire estos datos, yo lo llevé un poco a la escala nuestra, porque esta básica media universidad es nuestra. Ellos tienen otros rangos, pero lo traduje a nuestro esquema. ¿Dónde se da más la problemática que está puesta aquí? ¿A qué edad comenzaste a cuestionar los contenidos de la Biblia? ¿Dónde está la mayor cantidad? Universidad, 45,7%. El principio de autoridad, doctores con una cosmovisión atea, 45,7%. Enseñanza media también, no menor, 29,3%. Si sumamos esos dos, nos da un 75%. Por eso la deserción. Hasta un 70% de jóvenes cristianos que entran a la universidad abandonan su fe en el primer año. Y otros caen en el sincretismo. Mezclan. Solo un 6% mantiene su fe íntegra. Chile, ya nos queda muy poquito. El único dato que tenemos en Chile, desde el punto de vista estadístico, es un estudio que hizo la Universidad Católica en 2012, me parece que fue, 2013, lo publica en 2013, en base a los censos. Y dice, en este artículo se presentan algunas de las principales tendencias del cambio religioso que está atravesando el país en las últimas décadas. El declive del catolicismo está en el centro de estos cambios, o sea, ha venido bajando muy fuerte el catolicismo. La unanimidad religiosa que se mantuvo más de 400 años ha comenzado a resquebrajarse a través de un progreso sostenido del pentecostalismo. Lo que ha ido aumentando, ¿no es cierto?, en estas últimas décadas ha sido, dentro de los cristianos evangélicos, el pentecostalismo. Y la apertura más reciente de un proceso de secularización en la identificación religiosa entre los más jóvenes. Vamos a ver enseguida que el área que más ha crecido es la secularización. Y dentro de los jóvenes, entre 18 y 30 años. El progreso de los ninguna religión en la alternativa era, ¿es usted creyente católico, evangélico, no sé, en fin, otras religiones? ¿O ninguna religión? Los que respondieron ninguna religión son los que más han aumentado en Chile en el último tiempo. Los de ninguna religión. Bueno, ahí están los datos de la caída, pero vamos a ver el gráfico que nos interesa. Fíjese estos gráficos, por favor, hermano. Entre 1970 y el 2012, que es la muestra del estudio. Ahí están las fuentes de los censos. El mayor ascenso de la secularización, de lo que responde en ninguna religión, se da entre jóvenes 18 y 30 años. ¿A qué edad se entra en la universidad en nuestro país? 18 años. Coincide muy fuertemente con los datos que tiene Estados Unidos. El cientificismo, la secularización, son religiones, son ideologías que cambian la cosmovisión de los estudiantes cristianos que entran a la universidad. Si es que tienes esta verdad, es tu verdad con B corta y, ¿no es cierto?, digamos con B chiquitita, minúscula, en tu iglesia, no acá afuera. Acá nosotros mandamos, ¿no? Algunos hacen el sincretismo y otros abandonan. Pero la curva es ascendente. Esta que está aquí es de los jóvenes y esta es de los adultos. Es mucho más pronunciada y mayor en los jóvenes. Ese es el grupo que más está sufriendo en Chile estas consecuencias y en el mundo. Por eso lo importante de estos trabajos.
Por eso lo que mi hermano Rodrigo Abarca también hace también es importante la apologética. Un estudio que se hizo en Estados Unidos, en una universidad norteamericana. Entrevistaron a un número muy alto de jóvenes cristianos. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que le hacían era si había mantenido o no su fe luego de algún tiempo. Y si creían o no en la evolución. Algunos respondieron sí, me mantuve en la fe, pero para mí la evolución no es real. Otros, no he mantenido la fe y la evolución es un hecho. No lo sabía, pero ahora en la universidad me lo enseñaron. ¿Qué diferencia había entre estos dos grupos? Muy importante ese estudio. En los que dijeron que creían en la evolución y que ya no tenían fe, nunca tuvieron eventos como estos. Nunca se les entregaron herramientas apologéticas para defenderse allá afuera. Elementos científicos, filosóficos, para defender su fe. Nunca. A los otros que le preguntaron, ¿y usted, el origen de la vida, de las especies, evolución o creación? Creación. ¿Por qué? Porque habían tenido eventos como estos y sabían que la evolución es un cuento, es un mito. Fíjese la importancia de ese estudio. Evolución teísta, una mezcla entre ese libro y la Biblia. Una visión camaleonista. Es la estrategia del camaleón. Aquí y allá, o sea, para no estar mal con el evolucionista, pero tampoco con el profesor de escuela dominical o con mi polola que sigue yendo a la iglesia. Estoy aquí y allá. Camaleón. Yo también soy camaleón. Pero camaleón camuflado. Pertenezco a esta asociación de la American Scientific Affiliation, que son evolucionistas teístas. ¿Pero por qué? Porque me interesa saber qué están haciendo, cómo están pensando para poder destruir sus argumentos. Porque si no lo conozco, mal puedo digamos, argumentar en contra. Y esta revista, que es muy influyente en Norteamérica, Perspectiva en Ciencia y Fe Cristiana, la evolución es un hecho, es una realidad, es una cosa terrible. Terrible. Otra iglesia, en Portland, Iglesia de Evolución Teísta. La ciencia está por encima de todo, por supuesto por encima de la Biblia. La Biblia no tiene autoridad. Bendecido sea Darwin, no el Señor, Darwin. Algunas preguntas para la visión evolutiva teísta. Si el hombre ha evolucionado hacia la perfección, ¿cómo entender su constante decaimiento? Se supone que viene en ascenso, desde el caos hacia lo perfecto. Fíjese la estructura. Resulta que es al revés. Cada vez hay mayor decaimiento. Desde el punto de vista genético no tenemos tiempo de explicar aquí, pero hay una degradación genética, hay una pérdida de variabilidad y una tasa de mutación mucho más alta ahora que hace varios centenares de años. Se viene perdiendo riqueza genética, lo biológico, pero también en lo moral, ¿no es cierto?, en lo social, etc. No coincide, no cuadra. Si Adán y Eva no existieron, que dicen así, ¿no es cierto?, los teístas, ¿dónde queda la enseñanza bíblica acerca de la caída del hombre? Porque en el fondo la caída se produce por la desobediencia de los primeros padres. O sea, son situaciones fundamentales del Evangelio que están aquí en cuestionamiento. Si todos los seres vivos descienden unos de otros, ¿cómo se entiende la repetida frase del Génesis que dice que Dios lo hizo según su especie, según su género, dicen algunas versiones, según su tipo? Ojo, que hay una Biblia moderna que ha actualizado el lenguaje y por querer hacerlo más sencillo, ha dejado algunos aspectos fundamentales fuera. Y uno de ellos, que lo deja fuera, es el según su especie. Ahí el teísmo evolutivo cabe, pero perfectamente. Dios ordenó a los mares a ser organismos, ordenó a la tierra a ser especies, pero sacamos el según su tipo, porque el según su tipo nos complica. Dado que el según su tipo solo se va a reproducir según su tipo. Pero si yo lo saco, entonces todos forman a todos. Interesante. Pero cuidado con esa Biblia, hermano. Cuidado. Si la madre naturaleza es la que tiene el rol protagónico, ¿debemos cambiar el foco de nuestra adoración? ¿Debemos adorar a la madre naturaleza? ¿La sabia madre naturaleza? Ese versículo nos recuerda lo que dice el Señor en Isaías, ¿no?
que a otro Él no le dará su gloria. No, es de Él. ¿Cuál ha de ser nuestra cosmovisión en un mundo académico cientificista? Cristo es la verdad total, no una parte, no esa religiosidad dentro de la iglesia. No, Cristo es el autor del universo, de las leyes del universo. Lo dice Génesis, lo dice Juan, lo dice Hebreos, de la tierra, de todo lo que existe y de nosotros. No solo el Redentor, no solo el Salvador, que es sumamente importante y fundamental en el Evangelio. Antes de eso, el Creador. Es una verdad total. Y hay un libro que lo recomiendo, de Nancy Pearcey, una discípula de Francis Schaeffer, un gran apologeta del siglo XX. Lo recomiendo. Ahí habla de que hay que sacar la iglesia de la cárcel en que le ha puesto el secularismo. Y hay que defender la verdad total, no la verdad parcial. Cristo es el Creador, también el Señor, también el Salvador, también el Redentor. Todas las verdades en una sola. Dios Creador, la explicación más completa y final de la naturaleza viva. En el principio creó Dios, no lo reemplaza ni 100 tratados de astronomía. Desde Aristóteles hasta Albert Einstein pensaban que el universo era estático, que no había cambio. Estaba allí, siempre estuvo allí. Albert Einstein le hizo un toque a su ecuación, incluso para que su teoría de la relatividad le cuadrara, que fue muy criticado por eso. Hasta que luego se dieron cuenta que en realidad el universo se está expandiendo. Y por lo tanto, cuando fueron con las ecuaciones hacia atrás, se dieron cuenta que tuvo un inicio y que antes de ese inicio no había nada. Resulta que Moisés sabía más que Albert Einstein, premio Nobel de física. Entonces, ese primer versículo es más importante que 100 tratados de astronomía, hermano. Cuidado. La verdad total. No aquí en 4 paredes. Lo que queramos saber del universo, de la vida, de la naturaleza, la Biblia ya nos lo había enseñado. Dios Redentor, la rebelión y desobediencia. Adán y Eva, personajes reales, no mitológicos. Su caída, reconciliada con el tribunal divino a través del sacrificio de Cristo. Dios Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida, en Cristo. Vamos terminando. Newton, tal vez el físico más grande en el ámbito de la física mecánica, ¿no? Por centenares de años, la única física que se conoció, hasta que viene, ¿no es cierto?, la física cuántica con Max Planck y algunos otros a comienzos del siglo XX, y hace algunos complementos distintos y se mete dentro del átomo para entender algunas cosas que la física mecánica no explicaba. Pero Newton establece, ¿no es cierto?, los principios físicos que regulan la gravitación universal. Un científico que trasciende el tiempo por su grandeza como científico. Decía, el ateísmo no tiene sentido y es odioso para la humanidad. Yo tengo una fe fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados. Estudio la Biblia diariamente y algo que a mí me hizo mucho sentido, porque alguna vez también lo he probado de manera muy preciosa. Todos mis descubrimientos han sido hechos en respuesta a mis oraciones. ¿No ha tenido usted alguna vez un problema tan complejo que le lleva a las plantas del Señor? Aún un problema de resolución compleja, digamos, académica. Y luego después de alguna forma tiene las ideas para resolverlo. Me ha pasado varias veces. Porque del Señor viene la sabiduría, la inteligencia, la claridad. Porque Él es el creador. Él hizo todas las cosas. ¿Cómo funciona tal o cual ecosistema en tal o cual aspecto? Pregúntele a quién lo construyó. Si es muy fácil. Eso lo hacía Newton. Eso lo hacía Newton. Y a través de la oración el Señor responde. Todos mis descubrimientos se han hecho en respuesta a mis oraciones. Qué precioso, hermano, ¿no les parece? ¿Por qué pasó eso? Porque Sir Isaac Newton reconoció la verdad total, no la verdad parcial dentro de 4 paredes en una iglesia, que es lo que nos quiere hacer creer el mundo. El secularismo nos quiere hacer creer que esa verdad debe encerrarse. No es así. La verdad de Cristo es la verdad total. Desde el inicio del universo y su creación hasta los propios seres vivos. Por tanto, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. La alabanza, la sabiduría, la acción de gracias, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre.
jamás. Para Él todo honor y toda gloria. Le damos un aplauso al Señor.